Bueno, yo me formé en ciencias políticas primero, en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Ciencias Políticas. Ahí saqué una licenciatura canalizada fundamentalmente al estudio de partidos políticos, del partido en concreto. Mi tesis fue sobre el Partido Liberación Nacional y la Socialdemocracia. Posteriormente hice estudios de posgrado también en la Universidad de Costa Rica en una especialización que era común entre la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Ciencias Políticas. Y entonces ahí pude obtener una especialidad en Gobierno y Políticas Públicas. Esa fue mi última especialidad. Toda una vida dedicado a la academia, en parte, con breves intersticios, breves paréntesis, porque me correspondió ser diputado a la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010, que fue una experiencia riquísima, donde también mis conocimientos académicos me sirvieron, fueron de utilidad. Para llevar adelante las iniciativas junto con los demás compañeros y compañeras de la fracción a la que pertenecía. Fue la época de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos. También me ha correspondido en mi vida ocupar varios puestos que aquí quiero explicarme un poco, no quiero que suene a justificación, pero yo no soy ambicioso, aunque parezca lo contrario, en términos, no es que sea pecado tampoco, pero no soy ambicioso en términos de querer posiciones. Sin embargo, las he tenido. Y eso ocurre así porque yo sé, y aquí no saco pecho, pero no quiero que se interprete tampoco como que carezco de humildad, pero yo sé que yo ejerzo algún liderazgo cuando estoy desempeñando mis posiciones. Desde muy jovencillo fui presidente del colegio en el que estudié, el Colegio San Francis, que estudié becado. Después fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Fui el primer presidente, digamos, de lo que se llamaba entonces los sectores de izquierda, producto de una alianza de fuerzas, y ahí conjuntamos un movimiento estudiantil muy vigoroso, muy fuerte. Todo eso fue de una utilidad como ustedes no tienen una idea para mí. Cómo aprendí junto con mis compañeros, cómo aprendí del movimiento estudiantil, cómo aprendí a serenarme, cómo aprendí a aterrizarme. Una cosa son los sueños, una cosa es la utopía, lo que uno persigue en sus ideales, y otra cosa es la realidad. Posteriormente fui regidor en la capital, en la municipalidad de San José, y allí me desempeñé 4 años como regidor de la coalición Pueblo Unido. Posteriormente, después de que desempeñé ese cargo, pues me dediqué plenamente, digamos, con más asiduidad, con más ahínco a la academia, que amo. Yo sencillamente amo la docencia, la extensión, la investigación universitaria. Con los estudiantes tuve, por dicha, por fortuna, una relación como docente muy buena, muy bonita, y eso realmente llenó mi espíritu. Sí. Y luego pues fui diputado a la Asamblea Legislativa, fui vicerrector de vida estudiantil primero, en el periodo en que era rector Jorge Mora Alfaro y vicerrectora académica Sonia Marta Mora Escalante, y ellos me llamaron para que colaborara en la vicerrectoría de vida estudiantil, lo que fue fabuloso también, una experiencia linda. Y posteriormente
fui diputado a la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010, que ya lo había mencionado. Y finalmente, pues, tuve la oportunidad de ser rector de la Universidad Nacional, que fue con mucho el puesto más exigente, el más hermoso, el más bello, con un equipo humano del que puedo hablar, pero del que me enorgullezco de haber trabajado con ellas y con ellos. Evidentemente, yo nunca he rechazado asumir un protagonismo, lo llamo así, cuando las circunstancias se han prestado para ello. Generalmente ha ocurrido que las personas o el medio en el que me he desenvuelto se ha prestado. A mí me empezaron a decir algunas personas, cuando yo regresé a la universidad después de haber sido diputado a la Asamblea Legislativa, por ahí del 2011, 2012, me empezaron a hablar y a decir, ¿usted por qué no se lanza a la rectoría? Estaba empezando el periodo de Sandra León. Pero alguna gente como que vive un poco en eso, especialmente algunas personas, conserjes y gente así, empezaron a decirme. Amigos, yo siempre he sido amigo de todo el mundo en la universidad, he procurado. Pero después se me acercaron personas como Carlos Francisco Monge, puedo decirlo, de mucho prestigio en la universidad, como la misma Luz Emilia Flores y otras personas, no voy tampoco es que era un desfile, pero algunas personas para decirme que lo hiciera. Y fue entonces que cuando yo vi que había como un grupo importante de académicos, algunos estudiantes y mucho personal administrativo que me planteaba, pues decidí hacer una reunión y someter el asunto a consideración de unas 50, 55 personas que nos reunimos en una casa de un profesor, de un académico, colega mío en la Escuela de Administración, Gerardo Cibaja. Y ahí nos reunimos unas 50 personas, estudiantes que me ayudaron mucho, académicos y algunos sectores administrativos. Y nos echamos para adelante. Siempre he tenido en mi mente el deseo de no asumir ninguna responsabilidad, especialmente cuando son de carácter personal. Es menos importante, digamos, desde ese punto de vista, un cargo como el de la Asamblea Legislativa, porque es un desempeño colectivo, hay que coordinar con otra gente. Y además ahí el programa estaba dado, era cumplir con el programa del partido con el que yo estaba comprometido. Pero aquí siempre me ha gustado decir, bueno, ¿y para qué? O sea, no quiero asumir un puesto, una posición, no quería asumir un puesto, una posición por enfatuamiento, por sentirme más, ¿no? Sino que yo dije, bueno, si siento que puedo hacer algo, tengo que plasmarlo, tengo que ponerlo por escrito, junto con mis compañeros. Yo no voy a hacer nada en la Universidad Nacional que no lo pueda compartir con mis compañeros. Y entonces propuse que conformáramos un equipo ejecutivo primero, y después había como otro círculo, y después otro círculo, pero un equipo ejecutivo de unas 15 personas aproximadamente, de aquellas 53, 54 personas que estuvieron en esa primera reunión, un equipo de unas 15 personas que nos empezamos a reunir semanalmente, como desde el 2013, calculo yo, 2012, 2013. E hicimos un programa. Yo escribí primero mis ideas, y después lo cogieron y lo volvieron al revés, como una media. La volvieron al revés y la volvieron a enderezar, y creo que quedó mucho mejor cuando recibí el concurso y el aporte de tantos compañeros y compañeras que se reunieron conmigo para hacer un programa de trabajo para la universidad. Bueno, el trabajo se fue haciendo cada vez más grande y más complejo, ¿verdad? Y fue abarcando círculos en distintas unidades académicas. Yo me reuní
con muchos académicos, con muchos compañeros de la universidad para explicarles lo que nos proponíamos hacer ya cuando estaba conformado el programita, la ilusión, digo yo, esa es la utopía, plasmado en un programa. Me reuní con mucha gente, incluidos estudiantes, administrativos, personal administrativo. Deben haber sido, sin exagerar, unas 700 personas aproximadamente, porque fueron 2 largos años de trabajo, de estarme reuniendo aquí, allá. A veces era 1, a veces eran 2, a veces eran 5. Prefería que fuera un poquito más para poder ir abarcando. Y me fueron enriqueciendo. Nada de lo que se hizo en la universidad, nada, y esto lo digo con absoluta sinceridad, fue improvisado. Todo fue conversado con los académicos. Eso es importante porque al final del periodo se confrontó alguna dificultad con algún sector, especialmente de la academia y estudiantil. Estudiantil, lo que pasa es que fue un grupo muy pequeño, pero arrastró tras de sí a otro sector más grande. Pero esa dificultad que se tuvo, al final tomaron la rectoría, afeó un poco el trabajo que veníamos realizando, a decir verdad, y lo puso complicado. Pero nada de lo que hicimos fue nuevo para nadie, porque yo me encargué de decirlo siempre en todas las intervenciones, en todas las reuniones, ya en campaña, siempre explicaba el programa que íbamos a ejecutar. Y decía con franqueza cuando planteaba que íbamos a tener que tragarnos algunas medicinas que sabían feo por la situación de la universidad. El concepto originario de universidad necesaria, que fue una simbiosis entre lo planteado por un sociólogo brasileño, Darcy Ribeiro, que conoció al padre Núñez y trabajaron juntos, y el padre Núñez lo vernaculizó, digo yo, es decir, lo hizo propio para la Universidad Nacional, junto con los compañeros de entonces del padre Núñez, ¿verdad? Que era un equipo grande, importante. Tuvo adversarios también. Digamos, el basamento del planteamiento de la universidad necesaria, no solo lo compartíamos, sino que yo lo sigo compartiendo integralmente. Por supuesto, hay una serie de alcances de aquel planteamiento de 1973 y años subsiguientes que ya no era posible sostener, porque, como usted lo dijo en la pregunta, el tiempo había cambiado, los años han pasado. ¿Cuál es ese basamento que yo compartía, mis compañeros compartían y yo sigo compartiendo, y ahora como ex rector de la universidad? La universidad nace en un momento en el que la benemérita Universidad de Costa Rica, que la amo también, yo amo esa universidad, y es una universidad excepcional, es una universidad muy importante en América Latina, está entre las mejores universidades, pero por el estilo de su desarrollo, sin proponérselo, el examen de admisión empezó a discriminar a los estudiantes de menos recursos económicos. Hubo un momento en la Universidad de Costa Rica, yo dije que había sido presidente de ella y luché contra eso muy fuertemente. Hubo un momento en la Universidad de Costa Rica, nosotros habíamos acopiado esa información, en el que 9 colegios privados del área metropolitana, no vamos a mencionar nombres, 9 colegios privados del área metropolitana tenían más estudiantes en la universidad, todo eso cuando no existían tantos centros regionales, tantas sedes regionales, tenían más estudiantes en la Universidad de Costa Rica que las provincias de Guanacaste, Punta Arenas y Limón juntas. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad estaba reclamando que estudiantes que se egresaban de quinto año, no estoy hablando de los que fueron quedando en el camino, porque también la educación costarricense fue
fue votando y sigue votando muchos estudiantes de secundaria. Aquello es como un embudo donde se van desmontando del carruaje, digámoslo así, del tren, se van desmontando muchos estudiantes que no pueden seguir estudiando porque tienen problemas económicos, tienen que ayudar a la casa, irse a trabajar, o porque académicamente no dan la talla, cuando los estudios son muy exigentes porque son distintos los colegios en las zonas urbanas que en las zonas rurales, por ejemplo. En las zonas rurales ahora hay colegios muy buenos, pero la mayoría de los colegios más rezagados pues están en las zonas rurales. Y eso no es culpa de los colegios, es culpa del sistema educativo que tenemos. Entonces, la Universidad Nacional se plantea la necesidad de unos estudios que le den cabida a todos esos estudiantes que se egresaban de quinto año de colegio, pero no podían ingresar a la universidad, perdían el examen de admisión. Una vez un rector, cuyo nombre me reservo, de la Universidad de Costa Rica, me dijo a mí: sí, Alberto, es que usted tiene que tomar en cuenta que el estudiante que pierde el examen de admisión probablemente no va a tener éxito en la universidad, porque el examen de admisión de alguna manera anticipa el grado de preparación que un estudiante tiene para desempeñarse en la universidad. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Entrar a la universidad y meterse en esas horcas caudinas, por decirlo de esa manera, para quedar después discriminado. La Universidad Nacional, con su modelo educativo implementado al inicio, probó de muchas maneras que eso no era necesariamente cierto. Claro, tuvimos que hacer adecuaciones. Los famosos propedéuticos, que después debieron ser revisados, pero los estudios propedéuticos que hizo la Universidad Nacional en un principio era para preparar a muchos estudiantes que venían con una educación básica muy rezagada para poder incorporarse y asumir el costo de la matemática, de la física, de la química, de los estudios sociales, del español o del inglés, en fin, biología también. O sea, eran cocos para muchos estudiantes. Y efectivamente, al principio, ¿qué empezó a ocurrir? Que los estudiantes que venían de zonas rurales no sacaban las mejores notas. Pero la Universidad Nacional logró éxito en mantener esos estudiantes dentro de la universidad y luego graduarlos como profesionales. Pero tuvimos otro éxito más importante todavía, que fue que logramos lanzar a los mercados laborales esos profesionales con éxito. De modo que la Universidad Nacional es una de las que tiene las que ha tenido históricamente y tiene menor subempleo de profesionales y prácticamente, no voy a decir que cero, pero prácticamente no tiene desempleo. Profesional que sale egresado de la Universidad Nacional, en las ramas que sea, logra insertarse en el mercado laboral y desempeñarse con mucho éxito. Los empresarios de instituciones privadas y de instituciones, los jefes, directores de instituciones públicas, dan cuenta del buen desempeño de los estudiantes de la Universidad Nacional en las distintas ramas del saber. Y la universidad ha jugado en eso un papel importante. Luego hemos hecho otras adecuaciones con el tiempo. Eso nosotros lo incorporamos en nuestro programa de trabajo para adecuarlo a las circunstancias de nuestro tiempo. Ahora existe examen de admisión en la Universidad Nacional. Eso no fue obra nuestra. Se volvió a poner tiempos atrás, pero las estadísticas muestran que el examen de admisión, tal como está elaborado en la Universidad Nacional, fue un filtro más justo que el sistema de admisión que habíamos tenido antes. Vea usted qué curioso. O sea, está probado que hoy, con el examen de admisión, menos estudiantes, o lo voy a decir en positivo, más estudiantes de zonas rurales ingresan a la universidad que con el sistema anterior. Muy bien, ¿qué encontramos nosotros? Que
la universidad no escapó de esa tendencia que se dio en todo el mundo occidental, producto de la revolución científico-tecnológica, producto del desarrollo de las especialidades y de las disciplinas, y fue incursionando en esas especialidades. Cada vez más las carreras fueron creando especialistas y súper especialistas del conocimiento en bioquímica, en biología marina, en ingeniería agronómica, en química, en matemática, en estudios sociales, etc. Una playa de una gran cantidad de carreras en las que fuimos incursionando y nos fuimos especializando. Pero resulta que el mundo, al contrario de lo que se había previsto, se fue haciendo no más simple, sino más complejo. Incluso podemos decir que ahora el mundo es visto por los filósofos, etcétera, más como una complejidad, como un caos, si usted quiere, inclusive. Lo cual Impele nos exigió, y eso nosotros lo vimos con mucha claridad, y que yo sepa, en la Universidad Nacional nadie lo había planteado antes, nosotros lo planteamos por primera vez. Necesitábamos romper esos compartimentos estancos, esas gavetas en las que estaba el conocimiento enclaustrado, por decirlo así, como enclaustrado. Aquí los estudios sociales, aquí la matemática, aquí la biología. Y como la organización de la universidad es también por facultades y por unidades académicas, unas casi no tenían nada que ver con otras. Y aunque estaban las facultades no lograron engarzar a unas disciplinas con otras. De manera que nosotros planteamos desde un principio un sueño, una ruta que era hacia la multi e interdisciplinariedad. Voy a hacer un pie de página para señalar que la universidad ya tenía una especie de multidisciplinariedad, porque eso eran las facultades. Que es diferente la interdisciplinariedad. Sí. Sí, hay una diferencia entre la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Pero las dos juntas, es más, las tres juntas, disciplinariedad, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, es lo ideal para que surja después un conocimiento que todavía vamos despacio en eso, y el mundo va despacio en eso, transdisciplinario, que es, digamos, una nueva conexión entre las distintas disciplinas. Pero lo que nosotros sí buscábamos claramente era romper esos compartimentos estancos y crear la interdisciplinariedad. O sea, no contentándonos con que existía multidisciplinariedad, sino crear vasos comunicantes entre las unidades académicas, entre las facultades. No oculto que eso en el futuro, nosotros no llegamos hasta ahí, pero sí lo habíamos previsto, en el futuro exigirá una nueva forma de organización de la academia. Fíjese usted que la facultad, que la tenemos, la organización por facultades, que la tenemos como una cosa intocable, que ahí está, eso es un criterio napoleónico del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, XIX, principios del XIX. ¿Quién dice que las universidades tienen que estar organizadas por facultades, o por lo menos por facultades de la manera como están organizadas hoy? Donde está la facultad de ciencias sociales, donde está la facultad de tierra y mar, por disciplinas. ¿No? ¿Quién dice que no podemos tener otra forma de organización que facilite la interdisciplinariedad? Entonces, como eso es así, y estatutariamente es así, nosotros planteamos, producto de una genialidad y un conocimiento de la doctora Luz Emilia Flores, que era mi rectora adjunta al principio, ella dijo, porque yo le dije, Luz Emilia, ¿qué se te ocurre? Porque ¿cómo hacemos para hacer ese conocimiento interdisciplinario, ya que no podemos todavía ir a una nueva forma de organización estatutaria de facultades, ¿verdad? Que se mezclen unas con otras, en fin. Me dice, ella no me lo contestó inmediatamente, sino que se fue,
Y un día vino y me dijo, en ese grupo que se reunía, y me dice, Alberto, ¿qué le parece a usted las comunidades epistémicas? Yo le dije, uy, Luz Emilia, eso me suena. Comunidades epistémicas son comunidades de conocimiento. Y nosotros incursionamos, lo pusimos a caminar. A mí nunca me ha gustado tener una propuesta que no avance. O sea, me gusta experimentar con ella. Y formamos alrededor de 15 comunidades epistémicas que tuvieron mucho éxito. Había más de 100 profesionales universitarios entusiasmadísimos con las comunidades epistémicas, trabajando personas de los estudios sociales, con sociología, con matemática, con INICEFOR, el Instituto en Ciencias Forestales de la Universidad Nacional, etcétera, ¿verdad? Con movimiento humano, todos juntos, acometiendo una tarea particular y otros también en otra tarea particular. Y así sucesivamente. Fue una experiencia bellísima. No es que no haya habido ese tipo de experiencias en la universidad. Ahí está la carrera, por ejemplo, de ciencias. Tiene algo de interdisciplinariedad. Ahí recoge distintas disciplinas. O sea, que también tenemos que proyectar hacia el futuro carreras interdisciplinarias al estilo de ciencias, del doctorado en ciencias naturales. Y también planteamos, junto con esas comunidades epistémicas que, como le digo, las pusimos en práctica, yo quisiera que eso se retome, porque es una idea importante, me parece a mí, y es una experiencia que favorece a la universidad, porque hace que nos amiguemos con otras disciplinas y entremos. El mundo complejo no puede ser abordado desde una disciplina particular. Tampoco estamos planteando que queden abolidas las disciplinas. No, las disciplinas siguen existiendo, pero la idea es que se entremezclen, que dialoguen, que haya un diálogo de saberes como planteaban Maturana y Varela, por ejemplo. Y haya un diálogo de saberes, diálogo entre saberes, para poder ahondar en la complejidad de los problemas naturales y de los problemas sociales. Termino esta partecita con 2 ejemplos. Problemas naturales como cuáles. Bueno, como el calentamiento global. ¿Qué más? El calentamiento global no lo vamos a poder resolver, no lo está resolviendo la humanidad, si no lo acometemos desde distintas perspectivas epistemológicas. Hay que abordarlo desde distintas perspectivas porque es un fenómeno complejo. ¿Por qué estamos en este calentamiento global? Es multicausal la explicación. Claro, yo puedo decir, para mí, uno de los problemas mayores y fundamentales, y por eso es antropocéntrico, es decir, el hombre lo causa en este periodo, el calentamiento global lo causa el ser humano. Antes no. Ha habido periodos de calentamiento y de enfriamiento del planeta, pero no era el ser humano, no eran las personas. Ahora sí, porque estamos usando los hidrocarburos, la quema de carbón, la quema del petróleo, la quema del gas, que por mucho, aunque sea el menos contaminante de los 3, también contamina. Además de que no siempre se encuentra solo, se encuentra entremezclado con el petróleo. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar esa complejidad desde una perspectiva disciplinar, exclusivamente disciplinar? No hay que acometerla desde distintas perspectivas epistemológicas. Y, digamos, un fenómeno social, la desigualdad en la que viven cada vez más. O sea, no conozco una sociedad, conozco episódicamente. El Brasil, gobernado por Lula, acortó un poco la distancia entre los grupos sociales. Se hizo menos desigual la sociedad. Ahora volvió a ensancharse la desigualdad. Pero en todas partes crece la desigualdad. Costa Rica se ha convertido en una sociedad muy desigual, no solo pobre, no solo incrementa la pobreza, que a veces no incrementa, pero la desigualdad social ha ido creciendo constantemente. ¿Cómo resolvemos ese problema social?
desde una perspectiva multi-interdisciplinaria. El coronavirus se nos vino encima allá por el año 2019 y se nos vino encima súbitamente y nos lanza un reto como humanidad que teníamos que asumir. Ahí, vea, la exigencia fue pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual. Aquí hay una universidad que tenía enseñanza virtual, que es la Universidad Estatal a Distancia. Y otras habían incursionado en ese campo, pero la Universidad Nacional solo en ramas muy específicas de las carreras universitarias. Entonces se nos lanza un reto de un momento a otro en donde nosotros tuvimos que pedirle al estudiantado que regresara a sus casas para continuar con una enseñanza no presencial en la que no teníamos mucha experiencia. Y logramos varias cosas. Uno, mientras yo fui rector, no hubo en la universidad, mientras la universidad estuvo abierta, un solo estudiante, ni un solo académico que falleciera producto de la epidemia. Yo estaba muerto del susto. Pero escuchamos voces de epidemiólogos, el caso de Juan José Romero, muy connotadamente, especialista en eso, que nos ayudó mucho, y todo un equipo interdisciplinario, por cierto, que nos ayudaron a acometer una serie de tareas. Pero la más importante de ellas fue, todo el mundo para su casa. Aquí no se queda nadie. La presencialidad no puede ser, porque nos vamos a contaminar todos. Y logramos que se hiciera en orden. No voy a decir que no hubo un deterioro, ¿verdad?, de los estudios, puesto que todos nos tuvimos que adecuar, o todos se tuvieron que adecuar. Ya a mí no me tocó porque lamentablemente no daba clases, estaba en mi puesto de rector, no daba clases, que amo, siempre lo he amado. Esa es una de las falencias que yo sentí como rector. Me encantaba dar conferencias siempre, pero ya clases no daba. Y lo amo, eso es una cosa que, no sé, lo traigo en la sangre, me encanta enseñar y me encanta que me entiendan. Si tengo que explicar algo difícil, trato de hacerlo accesible a la gente. Bueno, no sé si así resulto, pero era bien calificado en la escuela de administración, por dicha, por los estudiantes. Bueno, entonces puedo decir que tuvimos éxito en esa tarea. En el ámbito interno, ¿qué tipo de problemas confrontamos? Yo creo que el problema más importante, tal vez, que se nos vino encima, que tiene que ver en parte con la universidad, en parte con el gobierno de la República, o con el ambiente externo, ¿verdad?, con la complejidad que exige el ambiente externo, es que desde la Asamblea Legislativa, no solo el gobierno de la República, en eso sería injusto que quedara así, desde la Asamblea Legislativa empezaron a formar comisiones, etcétera, para cuestionar la enseñanza universitaria. Esto tenía por un lado, bien buena intención de algunos, pero por otro lado estaba el doble filo, ¿verdad? Por otro lado había mala intención de gente que lo que quería era favorecer la educación privada. Y empiezan a cuestionar que nosotros no teníamos suficientes estudiantes en las zonas rurales, que no estábamos abordando la educación, el desafío de acometer la educación en las zonas rurales con el énfasis debido. Se nos empezó a cuestionar que se nos iba mucho dinero en salarios, y que había salarios muy altos en la universidad, y que eso estaba consumiendo una gran parte del presupuesto universitario, cuando lo que necesitábamos era más recursos para becas, más recursos para investigación, más recursos para extensión. Una parte de eso, cierto. Otra parte, no. Otra parte fue un abuso de gente que no conoce la universidad y que estaba actuando de oídas. ¿Qué
¿Qué era cierto? Era cierto que nos hace falta mayor acometividad en las zonas rurales. Ahora puedo decir qué fue lo que nosotros comenzamos a hacer. Era cierto que nos faltó más énfasis, políticas de regionalización y territorialización de la enseñanza. Pero no era cierto que los salarios fueran tan abusivos como lo señalaban desde afuera. O sea, no eran ni tantas personas ni tan abultados los salarios como se decía. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que el monto, nosotros empezamos a hacer estudios, yo ordené que se hicieran estudios junto con Pedro Ureña, mi vicerrector de administración, que se hicieran estudios en el departamento financiero de la universidad, ahí nos ayudó mucho Ronnie Hernández, sobre esta temática. Y empezamos a ver estadísticas en las que el monto de los salarios iba subiendo, y el monto de los recursos que invertíamos en extensión universitaria o en investigación iba en descenso. Y también un poco lo que tiene que ver con becas. Estaba cada vez más constreñido, más limitado. Eso nosotros no permitíamos que bajara, pero realmente cada vez estaba más limitado. Y luego nos faltaban recursos para impulsar iniciativas en las zonas rurales. Esa es la gran tarea que nosotros empezamos a cometer. Lo primero que nosotros vimos con claridad y empezamos a hacer, nosotros vimos el modelo que había ya ensayado la División de Educación Rural del CIDE. Muy interesante, ¿verdad? Porque ahí, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que el profesorado va a las zonas. Especialmente fue una experiencia que se ensayó, no solo, pero fue una experiencia que se ensayó en las zonas indígenas. Nosotros empezamos a incursionar desde antes en educación en las zonas indígenas. Y eso fue una experiencia que yo conocía desde antes y la terminé de conocer siendo rector de la universidad, porque me tocó ir a zonas rurales indígenas y ver el tipo de formación y de experiencia que tenía el CIDE. Entonces Pedro Ureña puso ese tema sobre el tapete de discusión y lo acometió Ana María Hernández con una inteligencia, una iniciativa. Ana María Hernández había pasado a ser mi rectora adjunta porque Luz Emilia tuvo que irse por problemas de salud, serios problemas de salud. Ana María lo acomete fuertemente y empezamos a implementar el modelo de carreras itinerantes. ¿Qué significa? Significa que la universidad va a una zona, incursiona en una zona donde hay una deficiencia grande, como en Guapiles, en Guatuso, en Upala, en Los Chiles, para plantear 3 casos muy connotados, o también en Puerto Jiménez, por ejemplo, en la zona sur, donde ha habido deficiencia, zonas en donde a veces nunca se había graduado un profesional en ninguna universidad. Vamos ahí, establecemos contacto con la comunidad, no es así que nos sacamos de la manga como, ¿verdad?, una carrera, no, establecimos contacto con la universidad, con la comunidad, se hace un trabajo ahí con la municipalidad, con las asociaciones de desarrollo comunal, con estudiantes, etc. Y ellos mismos plantean cuáles son sus necesidades. Y en función de las carreras que tenemos, que eso te lo tengo que tratar después, el tema de las carreras. En función de las carreras que tenemos, llegamos a un acuerdo con ellos. Y entonces planteamos impulsar una carrera con un determinado número de estudiantes, que lógicamente ya tienen el 5º año concluido, un determinado número de estudiantes,
para impulsar el bachillerato o la licenciatura, si se podía. Eso fue una cosa muy importante. Acometimos varias carreras itinerantes en nuestro trabajo, seguros de que estábamos ampliando las posibilidades, con beca, dándole las becas respectivas a los estudiantes para que no tuvieran que gastar recursos pagando la educación universitaria. Esta fue una cosa muy importante. La otra cuestión que quedó planteada, desgraciadamente no la hemos podido implementar y no se ha podido implementar aún, es que las zonas rurales tienen que llegar a ser dueñas, ojo lo que voy a plantear, esto es una revolución, tienen que llegar a ser dueñas de sus carreras. Porque las carreras, nosotros las llevamos a las zonas rurales, pero siguen estando en manos de las escuelas en el área metropolitana. ¿Por qué? O sea, que diseño curricular, que está en la Vicerrectoría de Docencia, haga el trabajo de asesoramiento a las sedes regionales, que ya tienen muchos profesionales de valía, pero que las carreras, que las zonas rurales se apropien de las carreras, sean los dueños de las carreras, para que las planteen a la medida de sus necesidades. O sea, introduciendo los cambios curriculares que tengan que introducir para ello. Esto es muy importante. Esto está planteado. No lo pudimos hacer todavía, pero significa todo un reacomodo presupuestario, ¿verdad? Claro que entonces en las zonas centrales se pone la cosa un poco difícil porque la gente dice, no, a nosotros no nos quitan recursos, nosotros nos quedamos con los recursos. Y hay que hacer una redistribución de los recursos, porque la tarea que está pendiente con mucho para la Universidad Nacional y para las demás universidades públicas de Costa Rica, y no hablemos ya de las privadas. Las privadas dicen que lo están haciendo, pero de una manera muy inadecuada. ¿Por qué? Porque ellos dizque becan a los estudiantes, no los becan. Les prestan plata y los dejan con un bejuco, perdón que utilice ese coloquialismo, para toda la vida. Antes la gente salía como profesional y se casaba y la deuda era, bueno, los gastos de adquirir un terreno, construir una casa. Ahora, además de eso, es la educación privada que vale un potosí, vale mucha plata. No, eso no es. De lo que se trata es de democratizar la educación mediante el impulso de un proceso de territorialización, pero que las sedes regionales y las zonas regionales, los campus, como Sarapiquí, por ejemplo, se adueñen de las carreras con la asesoría de diseño curricular. Es que junto con las comunidades epistémicas, nosotros planteamos otra cosa que es muy importante. La universidad siempre ha tenido claro que la educación universitaria, o sea, la parte sustantiva, la acción sustantiva de la universidad tiene tres componentes. La docencia, que desde luego hay que cumplir. Si nosotros admitimos tantos estudiantes, tenemos que tener capacidad para sentarlos en una silla, un pupitre, tener laboratorio, etc. Y darles la educación que ellos merecen. Tenemos que cumplir con la docencia. Pero la docencia no es nada si no tiene a la par la investigación y la extensión o acción social. No es nada. Languidece. Y nos convertimos, como ocurre con muchas universidades privadas, disculpen que lance esto así, pero lo sé porque lo he estudiado y lo conozco. Universidades de garaje. Universidades de garaje, donde lo que se da son cursitos que se repiten a lo largo de los años y hasta que devuelven las fichas en que los profesores solemos hacer nuestros apuntes a veces, o antes, amarillas quedan, de pasar años ahí y usándolas una y otra vez sin que el conocimiento se renueve. No se trata de eso.
La universidad tiene que revolucionarse constantemente. Y no solo se revoluciona en esa interconexión, interdisciplinariedad, sino que se revoluciona también cuando la investigación está a la par de la docencia y de la extensión. Usted va a muchas unidades académicas. Yo sé que en cada facultad hay extensión, hay investigación y hay docencia, pero no en cada unidad académica. Hay unidades académicas donde la extensión es casi inexistente y unidades académicas donde no hay investigación, por lo menos no hay investigación de calidad. Y eso no puede ser. Sería ideal que cada profesional pudiera dedicar una parte de su tiempo laboral a la docencia, otra parte a la investigación y otra parte a la extensión. Pero eso está a muchos años vista. Lo que no puede ocurrir es que languidezca la investigación o no exista la investigación a la par de la docencia y que la docencia se alimente de la investigación. Usted ve que hay un profesional universitario de muchos quilates que hace investigación. No sé, estoy pensando en un Edgardo Moreno, por ejemplo, que ya se fue de la universidad, está pensionado, pero digamos, de la gente que uno sabe que son unos investigadores de calidad e investigadoras. Digamos, una persona actual, Silvia Chacón, en física, en el mar, oceanografía, como tantos otros, ¿verdad? Podría mencionar aquí cientos de universitarios de valía, pero están ahí en la unidad académica y los que están a la par haciendo docencia, que no tienen que ver con investigación, no se nutren de ese conocimiento. ¿De qué se nutren? De conocimiento ajeno, que está muchas millas allá, que está bien. Eso lo hacemos cuando leemos libros. Cuando yo me leo un libro de Teotonio dos Santos, bueno, ya un poquito viejo, ¿verdad? Pero digamos para decir uno actual, el portugués, también de apellido Santos, bueno, ahí estamos nutriéndonos de la investigación de otros. Magnífico, perfecto. Pero, ¿qué pasa con la investigación que hacemos aquí, que es de valor? ¿Qué pasa con la investigación que hace el INICEFOR? ¿Qué pasa con la investigación que hace el Instituto Apícola de las Abejas? ¿Qué pasa con tantos centros de investigación que hay en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica y en la UNED y en la Universidad Técnica Nacional y creo que se me queda una de mencionarla, el Instituto Tecnológico, que tiene también muy buena investigación. Entonces, ahí nosotros planteamos la necesidad de que no solo se imbrique las disciplinas, sino que se imbrique la actividad sustantiva. Otra cuestión muy importante tiene que ver con, nos han empezado a presionar, sobre todo desde afuera, de que lo que nos hace falta son las tecnología, las matemáticas, las ciencias exactas, dicen con cierto prejuicio, en vez de las SSH, es decir, las ciencias sociales y las humanidades. Nosotros nos oponemos rotundamente a esa fragmentación. Eso es una nueva fragmentación. O sea, la tecnología, y entonces se convierte en un boom. La tecnología, gradúennos técnicos en esto y ingenieros técnicos en el otro, ingenieros técnicos aquí y allá. No, perfecto, perfecto. Pero nosotros tenemos desarrollo científico y tecnológico en biología, en química, en ciencias sociales, en distintas disciplinas. Tenemos desarrollo científico y tecnológico. Pero la simbiosis que hay que hacer es ahora plantear un desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades, un desarrollo moderno, con ciencia y con tecnología, y de las ciencias técnicas, de la matemática, de la ingeniería, etcétera, también. Y que se forme una simbiosis. No es la STM, ¿verdad? Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por un lado, y las ciencias sociales y humanidades por otro, ¿no?
es una simbiosis de ambas corrientes para que la universidad pueda desarrollar el conocimiento tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Fue un trabajo enorme porque los cambios que se habían dado no eran cosméticos, ¿verdad? Por ejemplo, la figura de la rectora adjunta, que antes, digamos, se podría asimilar a lo que antes era la vicerrectora académica, pero comportaba cambios y tareas muy importantes. Porque ahí la discusión que está de por medio tiene que ver con lo que ya planteé anteriormente, o sea, tiene que ver con la actividad sustantiva. Porque desde la parte ejecutiva de la universidad, a pesar de que existía una vicerrectora académica que se suponía que reunía a la dirección de extensión, a la dirección de investigación y a la dirección de docencia, se convirtieron también, permítame seguir con ese símil, en compartimentos estancos. La investigación por un lado, la extensión por otro y la docencia por otro. La idea con la rectoría adjunta es provocar esa nueva nutriente de las actividades sustantivas conjunta. No quiere decir en un solo bloque, no. Es decir, en diálogo, en conjunción. Y eso la universidad, yo sostengo, que no lo ha logrado. Y que todavía estamos en esa batalla, porque aquí nos enfrentamos con otro problema. Es la cultura universitaria. Ese es un peso muerto que arrastramos. Yo me acostumbré a hacer, digo yo, por decir alguien, hacer las cosas de una cierta manera y las seguimos haciendo así. O sea, es como, usted puede corregir conductas suyas, ¿verdad? Si usted es muy violento, cuesta a veces, pero usted puede corregir si se da cuenta y es autocrítico. Pero cambie su manera de caminar, su modo de andar. Muy difícil. Dígale a alguien, mire, vea, usted se está fregando la columna vertebral porque tiene una manera de andar. Tiene que corregir. Cuesta mucho. Así pasa con la cultura que traemos de atrás. O sea, tendemos a seguir en lo mismo, con los mismos vicios, con los mismos defectos. Por eso la universidad tiene que ser autocrítica siempre. Y nos empezaron a rebotar, siempre había existido, pero por alguna razón, yo creo que los problemas tal vez tienen que ver con la globalidad, con estos fenómenos nuevos, nos empezaron a rebotar graves problemas de discriminación por género, por sexos. Nos empezaron a rebotar problemas de abusos, tanto acoso laboral como acoso sexual. Siempre ha existido en la universidad, pero se empezaron a visibilizar más. Creo que tiene que ver con la globalización. Eso pone al descubierto una serie de llagas que hoy las mujeres son menos pasivas que antes. Y algunos de nosotros, los varones, que nos hemos ido quedando rezagados en eso, porque algunos vivimos en una zona de confort, pero estamos muy contentos porque a nosotros no nos perjudica aparentemente ser machistas. Yo creo que a todos salimos perjudicados al final, ¿verdad? La sociedad patriarcal no es buena para las mujeres principalmente, pero tampoco es buena para los machos. Porque esa división en donde nosotros nos quedamos con las oportunidades y las mujeres con las dificultades, como que no, ¿verdad? O sea, la humanidad no puede vivir con la mitad de la población infeliz y la otra mitad, entre comillas, con una felicidad aparente. Sí, claro. Entonces, empezó a rebotar eso. Y empezamos a ver que aquí, allá, por aquí, por acullá, las mujeres empezaron a protestar porque eran acosadas sexualmente, un profesor, un estudiante, un administrativo, qué sé yo. Eso llegó hasta el Consejo Universitario. Claro, aumentado por la insidia desde afuera de algunos diputados de incendiar las universidades públicas, como si en las universidades privadas no hubiese tanto o más acoso sexual
y laboral que en las universidades públicas. Puedo asegurar, sin tener estudios sobre eso, que probablemente sea más por la naturaleza de la gente que ingresa a esos centros de educación. No es un prejuicio. ¿Y cómo gestionaban ese problema? Bueno, lo primero, nosotros completamos en el estatuto vacíos que habían, terminamos de conformar todo lo que tiene que ver con las normativas sobre el acoso sexual y laboral en la universidad. Integramos una comisión que nominalmente existía, pero no funcionaba bien, para que fuera la comisión a la que llegaran todas las acusaciones que se plantearan, con independencia de las autoridades universitarias. Si había una autoridad universitaria que estaba implicada en ello, nosotros no interveníamos para nada en tratar de salvar a nadie. No, aquí el que comete errores, porque así la universidad va aprendiendo. Entonces, además, empezamos a utilizar lo mismo que hacíamos con las poblaciones indígenas: discriminación positiva. Igual, para equiparar cuáles son las oportunidades de acceso de las mujeres a carreras tecnológicas, por ejemplo, que eso hay un hándicap ahí, es decir, en contra de las mujeres. Los varones acceden más, por tradición, a carreras técnicas, llamadas técnicas, ¿verdad? Para mí, no hay carrera técnica que no tenga un componente humanista. Nosotros somos y seguiremos siendo, so pena de perder nuestro perfil, una universidad humanista. Humanista que une, como dije antes, las ciencias sociales y las técnicas. Entonces, empezamos a impulsar la discriminación positiva para aceptar mujeres, agregarle un punto, como hacemos con las poblaciones indígenas, en la admisión, y no permitir que siga prevaleciendo esa desigualdad tradicional entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Lo mismo que con las personas con discapacidad. Por distintas razones históricas y por convenciones colectivas, en algunos sectores nosotros tenemos un salario mejor para ciertos sectores, especialmente en el terreno académico. Hay que decir ahí que cuidado con eso, ¿verdad? La universidad es una institución con una cierta especialidad. Si nosotros no tenemos incentivos materiales para profesores que han ido a estudiar afuera, se hacen doctores, máster, etcétera, en universidades de Europa, de los Estados Unidos, etcétera, nosotros tenemos que capturarlos para que haya ciencia de calidad, tecnología de calidad, para que haya investigación de calidad, etcétera, para que haya una educación de calidad. Pero sí tenemos que reconocer que esa desigualdad en los salarios, especialmente entre hombres y mujeres, también está presente en la universidad. Y ahí sí que no hay ninguna justificación. Igual trabajo, igual salario. Y en eso tenemos que ser rigurosos. Y las universidades están debiendo en eso. Ahí me parece que hay un capítulo que la universidad tiene que acometer constantemente, porque desgraciadamente aquí hay metas a las que no se llega de una vez y para siempre, sino que usted llega a una meta de esas y por la cultura, por la conciencia, que es tan volátil, ¿verdad? Mejora, después empeora, después... O sea, usted no llega a un nivel de conciencia como quien alcanza un estatus económico determinado, ¿no? La conciencia alcanza cierta cúspide, digámoslo así, y después retrocede por A, B o Z motivos. Entonces hay que estar constantemente sobre la jugada, revisando ese capítulo.